Era una tarde que Ricardo había esperado con ilusión. Cumplir 75 años no era solo un número, para él significaba resistir, seguir de pie, y agradecer por la familia que había construido con tanto esfuerzo. Había preparado ese día con dedicación, una camisa bien planchada, el reloj que su esposa le regaló hace décadas, y ese brillo tímido en los ojos que solo tienen los hombres que aún creen en la unión familiar. La casa estaba llena. Nietos corriendo, risas en la sala, música suave, olor a comida casera. Todo parecía perfecto, hasta que un pequeño accidente cambió el rumbo de la noche. Ricardo, mientras servía una taza de café, extendió la mano para dársela a su hijo mayor, Luis. Pero la bandeja tembló. Un poco de café cayó sobre el zapato de Luis. Un error mínimo, insignificante para cualquiera. Pero no para él. Luis se levantó de golpe, con los ojos cargados de rabia. En el silencio total de la habitación, su voz retumbó. ¿Pero qué te pasa, viejo inútil? ¿Ni siquiera puedes sostener una taza? Las conversaciones se apagaron. Los niños dejaron de jugar. Las miradas se clavaron en Ricardo, quien se quedó inmóvil, como si el tiempo lo hubiera detenido. Su mano temblaba, no por la edad, sino por el golpe inesperado. Ricardo intentó disculparse, pero las palabras no salían. Sus ojos, llenos de vergüenza, recorrieron el rostro de su hijo buscando una pizca de comprensión, pero no encontró nada. Solo desprecio. ¿Siempre igual?, continuó Luis. Estorbas más de lo que ayudas. La humillación cayó sobre Ricardo como un peso insoportable. No dolía el café derramado, dolía la indiferencia de su propio hijo. Ese hijo al que él había dado todo: educación, apoyo, noches sin dormir, sacrificios que nadie más vio. Y ahí estaba, minimizándolo frente a toda la familia. La esposa de Luis intentó calmarlo, pero él se soltó con brusquedad. El silencio en la casa ya no era silencioso, era incómodo, denso, humillante. Ricardo solo alcanzó a decir, con voz quebrada: «Discúlpame, hijo, fue un accidente». Pero esas palabras, en vez de sanar, parecieron empeorar la expresión de Luis, que simplemente giró la cabeza y volvió a sentarse, como si su padre fuera un estorbo, un objeto, algo prescindible. Ricardo caminó lentamente hacia la cocina. Cada paso se sentía como una puñalada emocional. Se apoyó en la mesa, respiró hondo, y trató de contener las lágrimas. No quería que lo vieran quebrarse. No en su cumpleaños. No frente a sus nietos. Pero por dentro, algo se rompió. Algo profundo. Algo que venía debilitándose desde hace años: el respeto. Ese día, en lugar de un recuerdo feliz, nació una herida imborrable. Una humillación que marcaría un antes y un después en la vida de Ricardo. Porque no hay golpe más fuerte que el desprecio de un hijo, y no hay dolor más grande que darse cuenta de que para algunos, los padres envejecen y se vuelven invisibles. Esa noche, después de la humillación, Ricardo se encerró en su cuarto. No quería hablar, no quería cenar, no quería escuchar nada. Solo se quedó sentado en el borde de la cama, con la mirada perdida en la pared. El ruido de la fiesta seguía afuera, pero para él ya no existía. La herida era demasiado grande. Mientras intentaba entender cómo su propio hijo, Luis, había llegado a tratarlo así, un pensamiento le golpeó la mente con fuerza: yo no soy un estorbo, he trabajado toda mi vida. Toda. Y entonces, como un relámpago que ilumina una noche oscura, recordó lo que llevaba décadas guardando en silencio. En el fondo del closet, debajo de cajas viejas, había un pequeño maletín gris. Nadie en la casa sabía lo que había dentro. Ni su esposa, ni sus hijos, nadie. Ricardo se levantó lentamente, abrió el ropero y sacó aquel maletín cubierto de polvo y años. Lo colocó sobre la cama. Se quedó mirándolo un largo rato, casi con reverencia, como quien observa un pedazo de su propia vida. Cuando lo abrió, ahí estaban, fajos perfectamente ordenados de billetes. $100,000. Años y años de trabajos extras, horas de sueño sacrificadas, turnos dobles, pequeños negocios que nadie valoró. Cada billete era una historia. Cada fajo, un sacrificio.
Era su seguro de vida, su respaldo para no depender de nadie cuando fuera viejo. Pero también era su orgullo secreto. Su demostración de que él nunca fue inútil. Que él siempre luchó. Ricardo pasó sus dedos por los bordes del dinero, no con avaricia, sino con tristeza. Si ellos supieran, susurró en voz baja. Porque ese dinero representaba todo lo que él había hecho en silencio. Todo lo que había construido sin pedir un gracias. Recordó las noches trabajando como vigilante, después de su jornada normal. Recordó los fines de semana cargando cajas en el almacén del barrio. Recordó los días enteros reparando radios, relojes, electrodomésticos, trabajos que hacía sin que su familia supiera que no era por gusto, sino por necesidad. Por darles educación. Por darles techo. Por darles comida. Cada recuerdo golpeaba su pecho. Cada sacrificio tenía un rostro, el de Luis, el hijo que esa misma noche lo había llamado viejo inútil. Una lágrima resbaló por su mejilla. No era solo tristeza, era indignación. Era la mezcla amarga de sentirse usado, olvidado y ahora despreciado. Todo esto, dijo mientras observaba el dinero, lo hice por ustedes. Y ahora ni siquiera lo valen. Cerró el maletín con firmeza. Algo en él había cambiado. Ese secreto, que durante tantos años fue un acto de amor, ahora se había convertido en un símbolo de algo más grande, su dignidad. Una dignidad que ya no permitiría que pisotearan. Se recostó lentamente, aún con el maletín en brazos, como si fuera un escudo. Por primera vez en muchos años, Ricardo entendió que no necesitaba a nadie para sobrevivir. Y mientras la casa continuaba llena de risas falsas, él tomó una decisión silenciosa, una que nadie imaginaba. Ese dinero ya no sería para ellos. Ahora sería para él y para su libertad. Esa madrugada, mientras todos dormían, Ricardo permanecía despierto, sentado en la oscuridad del comedor. No podía dejar de pensar en la herida que Luis le había causado, pero lo que más le dolía no era el insulto, sino la memoria. La memoria de todo lo que él había hecho por esa familia que hoy lo trataba como si fuera un estorbo. Miró sus manos. Temblorosas, arrugadas, llenas de cicatrices pequeñas. Cada línea contaba una historia. Una vida. Una entrega que nadie recordaba. Cerró los ojos y el pasado regresó, nítido, brutal, como una película que nunca quiso volver a ver. Recordó los años en que trabajaba desde antes del amanecer hasta mucho después de la medianoche. Días enteros cargando cajas, atendiendo clientes difíciles, haciendo cuentas, reparando radios, arreglando enchufes, cualquier oficio que pudiera darle unos soles más para que a su familia no le faltara nada. Mientras otros descansaban los fines de semana, Ricardo tomaba trabajos extras. Mientras otros dormían, él buscaba formas de pagar la matrícula escolar de sus hijos. No tuvo lujos. No tuvo vacaciones. No tuvo tiempo para él. Pero sí tuvo una convicción: mi familia debe estar bien, aunque yo no lo esté. Entonces recordó lo más duro, la enfermedad de su esposa. Ese cáncer que apareció silencioso y lo cambió todo. Ricardo no tenía ahorros suficientes, pero tampoco dudó ni un segundo. Hizo lo que pocos se atreverían a hacer. Se endeudó hasta el cuello. Pidió préstamos, firmó papeles, vendió herramientas, vendió recuerdos, hasta su reloj favorito terminó en manos de un prestamista. Todo por ella. Todo por la mujer que amaba. La acompañó a cada tratamiento. La cargó cuando las fuerzas la traicionaban. Le sostenía la mano cuando el dolor se volvía insoportable. Y cuando ella lloraba preguntando si los gastos eran demasiado, él siempre respondía lo mismo. Tú eres mi hogar. El dinero se recupera, tú no. Pero la vida fue cruel. Y aún así, él nunca se rindió. Nunca reclamó. Nunca pidió nada a cambio. Su vida entera había sido sacrificio. Entrega. Lucha silenciosa. Y ahora, sentado en la oscuridad, comprendió la ironía más amarga de todas. Aquellos por quienes él dio su juventud, su salud, sus sueños, eran los mismos que hoy lo ignoraban, lo humillaban, lo trataban como si nunca hubiera hecho nada. Una lágrima cayó sobre la mesa.
No era una lágrima de tristeza. Era de decepción. ¿Tanto costaba un poco de gratitud? Susurró. Pero no había respuesta. Solo silencio. Ricardo se levantó lentamente, sintiendo el peso de toda una vida sobre los hombros. Una vida que él entregó sin condiciones, una vida que nadie parecía recordar. Y en ese momento, entendió algo que le desgarró el alma, pero también le dio fuerza. No puede seguir esperando amor donde solo recibe desprecio. Ese pensamiento, duro y claro, fue el inicio de un cambio que lo llevaría por un camino que nadie en su familia imaginaba. Porque un hombre que ha sacrificado todo, también puede aprender a recuperarse. Y Ricardo, por primera vez en muchos años, decidió empezar por él mismo. El amanecer entraba por la ventana, pero Ricardo no sentía el calor de la luz. Hacía años que esa casa, que antes rebosaba vida, ahora parecía fría, hueca, ajena. Y lo peor es que no fue de un día para otro. El abandono llegó lento, silencioso, casi imperceptible, como una sombra que se arrastra sin hacer ruido, hasta que un día te das cuenta de que ya lo cubrió todo. Recordó cuando sus hijos eran pequeños y corrían hacia él cada vez que llegaba del trabajo. Lo abrazaban, le pedían que les contara historias, que jugara con ellos. Pero esos tiempos quedaron atrás. Mucho antes de que él lo notara. El primer cambio fue sutil, las visitas comenzaron a espaciarse. Papá, esta semana estamos ocupados. Papá, el trabajo me tiene lleno. Papá, ya iremos cuando podamos. Y Ricardo, con su corazón siempre dócil, aceptaba todo. Justificaba todo. Es normal, pensaba. Tienen su vida. Pero esa vida nueva tenía algo en común, nunca había espacio para él. Luego llegaron las llamadas esporádicas. Primero cada semana. Después cada mes. Y finalmente, cada vez que necesitaban algo. Si no había un favor que pedir, el teléfono no sonaba. ¿Y los nietos? Esa fue la puñalada más silenciosa. Niños que él había esperado con ilusión, pensando que quizá encontraría en ellos un poco del cariño que sus hijos ya no daban. Pero crecieron sin conocerlo, sin buscarlo, sin interesarse. Cuando iban a visitarlo, muy de vez en cuando, entraban a la casa como si estuvieran entrando a la sala de espera de un hospital, fríos, distraídos, mirando su celular. Saluden a su abuelo, decían los padres. Y ellos levantaban la mano sin mirarlo siquiera. Ricardo empezó a volverse un mueble más. Un objeto. Un estorbo silencioso en su propio hogar. Él preparaba comida para todos, pero ellos llegaban con bolsas de comida rápida. Él esperaba sentado en la mesa, pero ellos comían en la sala, sin invitarlo. Él intentaba conversar, pero siempre recibía la misma respuesta. Estoy cansado, papá. Más tarde. No insistas. Cada excusa era una piedra más en el muro que lo separaba de su propia familia. Y poco a poco, lo que antes era un hogar se transformó en una prisión emocional. La casa se llenaba de risas cuando ellos hablaban entre sí, pero cuando Ricardo entraba a la habitación, el ambiente se congelaba. El silencio se volvía incómodo. Las miradas lo evitaban. Y él, con el corazón apretado, fingía no darse cuenta. Una noche, sentado en la sala vacía, escuchó a su hijo decir en voz baja: «Papá ya está viejo. Ya no sabe hacer nada bien». Esa frase lo atravesó como una lanza. Porque había sacrificado su vida entera por ellos, y ahora lo reducían a eso. A un estorbo. A un recuerdo borroso. A un peso. Ricardo aprendió algo doloroso. Que el abandono no siempre llega con portazos. A veces llega con silencios. Con indiferencia. Con miradas que pasan a través de ti como si no existieras. Con la certeza de que ya no te necesitan, y ya no te quieren cerca. Esa mañana, mientras el sol iluminaba la casa vacía, Ricardo entendió la verdad más amarga. No hay soledad más cruel que la que se siente rodeado de tu propia familia. Y ese dolor, ese abandono silencioso, fue moldeando en él una decisión que cambiaría todo su destino. Mientras la casa seguía sumergida en esa frialdad que se había vuelto rutina, Ricardo caminó hacia el pequeño escritorio donde guardaba sus documentos más antiguos.
Cada paso parecía pesarle más que el anterior, pero no por cansancio físico. Era el peso de una verdad que había cargado durante años en silencio, una verdad que nadie en su familia imaginaba. Una verdad que estaba a punto de recordar. Abrió el cajón lentamente, como si temiera despertar fantasmas, y sacó una carpeta marrón, desgastada por el tiempo. La colocó sobre la mesa y suspiró. Si ellos supieran, murmuró. Dentro de esa carpeta estaban los papeles que habían guiado su vida durante las últimas 2 décadas, títulos de propiedad, contratos de alquiler, recibos y documentos que solo él sabía interpretar. Porque mientras su familia lo veía como un viejo inútil, Ricardo había construido algo que jamás mencionó. Todo comenzó después de la muerte de su esposa. Ella le dejó algunos terrenos heredados de su familia. Terrenos que, para casi todos, parecían pobres, improductivos, sin valor. Incluso sus hijos se burlaron cuando lo escucharon decir, hace muchos años, que planeaba hacer algo con ellos. Pero Ricardo, con una sabiduría que solo la vida golpeando te puede dar, se dedicó a invertir. Despacito. Con paciencia. Con visión. Vendió uno, compró 2 más baratos. Construyó pequeñas viviendas que alquilaba a precios justos. Negoció, ahorró, volvió a invertir. Cada decisión la tomó sin alardear, sin buscar aprobación, sin consultar a nadie. Y así, mientras su familia lo ignoraba, él fortalecía silenciosamente su futuro. Mes tras mes, aquellos terrenos que muchos consideraban inútiles comenzaron a transformarse en una fuente estable de ingresos. Ingresos que jamás mencionó. Ingresos que guardaba como un tesoro destinado solo para una cosa, su paz. Ricardo pasaba horas revisando los pagos, verificando contratos, asegurándose de que todo estuviera en regla. No necesitaba la ayuda de nadie. Y nadie sospechaba que ese anciano que a veces caminaba lento, manejaba un patrimonio más sólido que el de todos ellos juntos. Recordó una ocasión en la que escuchó a Luis decir: «Papá no entiende nada de negocios». Y Ricardo, en silencio, tuvo que morderse la lengua para no revelar que él pagaba la educación del nieto mayor con un solo mes de renta. Pero nunca dijo nada. Nunca buscó reconocimiento. Su esposa le había enseñado que la verdadera generosidad era la silenciosa. Ahora, revisando esos documentos una vez más, Ricardo sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque, contra todo pronóstico, supo proteger su futuro. Tristeza porque, aun con todo ese patrimonio, se sentía más solo que nunca. Acarició los títulos como quien acaricia una última conexión con su esposa. Ella siempre creyó en él. Siempre. Incluso cuando el mundo parecía decirle que no valía nada. «Ojalá estuvieras aquí para ver esto», susurró. Pero lo más importante fue lo que pensó después. «No, este patrimonio no será para quienes me despreciaron». Ya no. Era la primera vez que se permitía pensar algo así. La primera vez que levantaba la mirada y se veía a sí mismo como alguien que todavía tenía control sobre su destino. Y mientras guardaba los documentos con cuidado, una verdad poderosa lo atravesó. Ricardo no estaba tan abandonado como creían. Él tenía algo que su familia jamás valoró. Visión, esfuerzo y la fuerza de un hombre que nunca se rindió. Ese patrimonio oculto no solo era su seguridad, sino su oportunidad de empezar una vida nueva, lejos de quienes lo habían convertido en un fantasma dentro de su propio hogar. Después de aquella noche humillante, cuando su propio hijo lo llamó carga inútil frente a todos, Ricardo sintió que algo dentro de él se quebró, pero no en silencio como antes. Esta vez, la herida dolió distinto. Ya no era solo tristeza, era la mezcla amarga de dignidad herida y años de aguantar sin decir una palabra. Cuando se encerró en su cuarto, no lloró, no podía. Estaba vacío. Pero en ese vacío nació algo más fuerte, una decisión. A la mañana siguiente, mientras la casa todavía estaba en silencio, Ricardo revisó sus documentos, sus cuentas, esos papeles que había guardado durante décadas. Propiedades de su difunta esposa, terrenos pequeños, alquileres, inversiones modestas pero constantes. Ese dinero, que siempre imaginó que quedaría para su familia,
para esos hijos que ya no lo miraban a los ojos, que veían en él una carga, un estorbo, un mueble viejo. De pronto ya no tenía sentido dejárselos. Ricardo, con las manos temblorosas, cerró la carpeta y susurró algo que ni él se había permitido decir en voz alta. Prefiero que lo aproveche alguien que sí conoce la gratitud. Ese mismo día salió de casa. No avisó a nadie. Nadie preguntó. Caminó hasta el orfanato del barrio, donde una vez, hacía años, había dejado juguetes en Navidad. La directora lo reconoció al instante y lo recibió con un abrazo honesto, de esos que no esperan nada a cambio. Él sintió algo extraño, como si ese gesto limpiara, aunque fuera un poco, la mugre emocional que había cargado por tanto tiempo. En una oficina pequeña, Ricardo firmó su primera donación, una cantidad que para muchos sería una fortuna. La directora lloró. Le dijo que con eso podrían arreglar los cuartos de los niños, mejorar las camas, comprar ropa nueva. Y por primera vez en muchísimo tiempo, Ricardo sintió que sí servía para algo. Que todavía podía cambiar una vida. Que todavía era alguien. Luego visitó un asilo. Muchos ancianos estaban peor que él, solos, olvidados, resignados. Cuando entregó la segunda donación, las enfermeras lo miraron con tanta gratitud que su pecho se apretó. Allí entendió lo que nunca había querido aceptar, que la familia no siempre está unida por sangre. A veces, la verdadera familia es quien te mira con respeto, no quien comparte tu apellido. Finalmente fue a la casa de su vecina, doña Elena, esa mujer que siempre lo saludaba, que le llevaba sopa caliente cuando lo veía sin fuerzas, que le decía, «Usted no está solo, don Ricardo». Ella quedó muda cuando él le entregó un sobre. Dentro había suficiente dinero como para vivir sin preocupaciones por años. Ella se negó al principio, llorando, pero Ricardo solo respondió. A veces uno da donde fue cuidado, no donde fue traicionado. Aquella noche, por primera vez en muchos años, Ricardo no se sintió pequeño. No se sintió estorbo. No se sintió olvidado. Sintió libertad. Libertad de elegir. Libertad de dar. Libertad de dejar de sufrir por quienes nunca lo valoraron. Mientras en su casa sus hijos seguían con sus vidas, reclamando por cosas superficiales. Ricardo, en cambio, caminaba despacio, sonriendo, sintiendo que recuperaba algo que creyó perdido para siempre. Su dignidad. Pasaron apenas unas semanas desde que Ricardo decidió reescribir el destino de su dinero. Semanas en las que su vida se llenó de paz, de silencios que no dolían, de amaneceres que ya no pesaban. Pero la calma nunca dura demasiado cuando el pasado aún tiene garras. Todo comenzó con un comentario en el barrio. Un rumor. Una frase que viajó más rápido que cualquier verdad. Dicen que don Ricardo tiene propiedades y mucha plata. Ese murmullo llegó a los oídos de quienes nunca habían llegado por cariño, sus hijos. Y entonces, como si un interruptor se activara, aparecieron, todos a la vez. Con sonrisas anchas, abrazos exagerados y un cariño que olía más a interés que a sangre. El primero en llegar fue su hijo mayor, con una bolsa de frutas que jamás compraba ni para él. Lo abrazó fuerte, casi actuado, y le dijo: «Papá, he estado tan ocupado, pero te extraño. Queremos verte más». Ricardo lo miró. Ese «te extraño» sonaba hueco, como una moneda falsa. Después llegó su hija, la misma que antes evitaba visitarlo porque siempre estaba cansada. Esta vez entró con una carpeta llena de papeles. Proyectos, inversiones, negocios familiares. Ella hablaba rápido, prometiendo ganancias, viajes, cuidados, una vejez digna. Y Ricardo entendió. No venían por él. Venían por lo que creían que era suyo. En los días siguientes, los nietos, los mismos que nunca levantaban la vista del celular cuando él intentaba conversar, aparecieron con abrazos y risas forzadas. Le decían a abuelito lindo, «Te queremos mucho». Pero sus miradas. ¡Ay! Las miradas no mienten. No había amor. Había cálculo. De pronto, su casa, antes silenciosa, se llenó de visitas y llamadas que no venían por preocupación sino por avaricia.
Cada uno hablaba de planes, de sueños, de proyectos, todos financiados por el supuesto viejo rico. Y mientras lo rodeaban con halagos falsos, Ricardo los observaba en silencio, con una calma que sorprendía incluso a él. Porque entendía perfectamente lo que estaba ocurriendo. No era amor. No era arrepentimiento. Era el olor del dinero atrayendo a quienes lo habían ignorado cuando él más los necesitaba. Una tarde, mientras fingían una comida familiar, todos hablaban encima del otro. Papá, tengo una idea de negocio. Podemos invertir juntos. Tenemos que unirnos como familia. Ricardo dejó su cubierto sobre el plato. Los miró uno por uno. No con enojo, sino con una tristeza profunda, resignada. Una tristeza que solo siente quien ya comprendió la realidad. Y en su interior, dijo algo que jamás expresó en voz alta. ¡Qué ironía! Cuando no tenía nada, tenía hijos. Ahora que tengo dinero, solo tengo interesados. Aquel día, Ricardo tomó una decisión silenciosa pero firme. Podían intentar manipularlo, podían fingir cariño, podían inventar 1000 promesas. Pero ya no tendrían su corazón, ni su confianza, ni su patrimonio. Porque un hombre puede perdonar el abandono, pero jamás olvida cuando regresaron. Esa tarde, Ricardo estaba sentado en su sillón favorito, ese viejo asiento donde había vivido tantas alegrías, tristezas y silencios. Había logrado mantener cierta serenidad pese al reciente regreso de su familia motivado solo por interés. Pero lo que estaba por descubrir, rompería algo en él para siempre. La vecina, la única persona que realmente lo apreciaba sin pedir nada a cambio, llegó preocupada, casi temblando. Don Ricardo, creo que debe ver esto. Le entregó su celular, evitando mirarlo a los ojos. Ricardo, curioso, tomó el dispositivo. Cuando la pantalla encendió, su corazón también se encendió, pero de una manera dolorosa, punzante, cruel. Allí estaba su nieto, el mayor. El mismo que lo abrazaba falsamente 2 días atrás. El mismo que le decía abuelito querido. Frente a una cámara, riéndose. Humillándolo. En el video, el muchacho imitaba a Ricardo. Encorvado, moviéndose lento, fingiendo torpeza. Y decía entre risas. Miren al abuelo millonario, toda la vida se hizo el pobre el desgraciado. Sus amigos aplaudían, gritaban, se burlaban. Uno añadió. ¿Y ahora si te conviene visitarlo, no? Ja, fácil te deja algo. El dolor no llegó de golpe. Llegó lento, como un frío que va subiendo por la piel hasta meterse en los huesos. Ricardo sintió que le faltaba el aire. Que el corazón le palpitaba demasiado fuerte o demasiado débil, no lo sabía. Pero sí sabía algo. Esa no era solo una burla. Era una puñalada. Él había cargado a ese niño en brazos cuando era un bebé. Había corrido al hospital cuando enfermó. Había sacrificado su propio descanso para cuidarlo mientras sus padres trabajaban. Había ahorrado monedas para comprarle su primer juguete caro. Y ahora lo veía riéndose de él, como si fuera un chiste barato. Las lágrimas no salieron enseguida. Al principio, todo fue silencio. Un silencio lleno de incredulidad, vergüenza y un dolor tan hondo que parecía no tener fondo. La vecina intentó consolarlo, pero él apenas escuchaba. El video seguía corriendo, y cada segundo era un disparo directo al alma. Los jóvenes terminaban diciendo: si yo fuera él, mejor que reparta rápido su plata, no vaya a ser que se muera sin avisar. Cuando el video terminó, Ricardo lo volvió a ver. No para torturarse, sino para asegurarse de que aquello era real. Porque hasta ese momento, en algún rincón de su corazón, todavía guardaba la esperanza de que quedara algo de afecto en su familia. Pero ese video lo borró todo. Ni los insultos del hijo. Ni las visitas de interés. Ni los abrazos falsos. Nada dolió tanto como ver a su propio nieto, su sangre, su orgullo, su alegría, reducirlo a un meme cruel para ganar risas de desconocidos. Ese día, Ricardo entendió una verdad devastadora. No solo lo habían dejado de amar. Lo habían dejado de respetar. Y cuando se pierde el respeto,
ya no queda nada. Ni familia. Ni lazos. Ni recuerdos que valgan la pena. En ese momento, Ricardo tomó otra decisión silenciosa, pero definitiva. No volvería a permitir que lo humillaran. No volvería a aceptar visitas falsas. No volvería a abrir su corazón a quien solo buscaba su dinero. Esa traición fue la última grieta. Y de esas grietas, nacen los cambios más grandes. Después del video, Ricardo pasó una noche entera sin dormir. No lloró. No gritó. No reclamó. Solo se quedó sentado en la oscuridad, con la mirada perdida, sintiendo como algo dentro de él se rompía, pero también como otra parte, una más fuerte, empezaba a despertar. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana como si fuera un recordatorio silencioso de que la vida seguía. Y por primera vez en mucho tiempo, Ricardo se levantó con una decisión firme. Esa sería la última vez que su familia lo hacía sentir pequeño. El primer paso fue simbólico pero poderoso. Tomó la fotografía de su esposa, Vanessa González, aquella mujer que había sido su compañera, su motor y su luz en los años más duros. La acarició con delicadeza, como si ella aún estuviera ahí. Y dijo en voz baja: «Perdona lo que permití. Pero hoy, empiezo de nuevo». Ese mismo día, llamó a un abogado. Firmó papeles que jamás pensó firmar. Decidió vender su casa, esa casa donde creció su familia, donde celebraron cumpleaños, donde lloraron despedidas, pero que ahora solo guardaba sombras y heridas. No sintió nostalgia. Sintió liberación. Luego transfirió las propiedades que había manejado en secreto. No a sus hijos. No a sus nietos. No a quienes se burlaron ni a quienes volvieron por interés. Sino a quienes sí lo valoraban. Instituciones benéficas, proyectos comunitarios, programas para jóvenes vulnerables. Pero su mayor obra estaba por nacer. Ricardo llevaba años soñando con honrar la memoria de su esposa, aquella mujer de corazón noble que siempre quería ayudar a los demás. Y entonces, tomó la decisión que cambiaría su legado para siempre. Crear la Fundación Vanessa González. Una institución dedicada a brindar educación, alimentación y apoyo emocional a niños sin familia, a ancianos abandonados, a personas que, como él, habían sido olvidadas injustamente. Mientras firmaba el acta de creación, sintió algo que no experimentaba desde la muerte de su esposa: paz. Una paz profunda, cálida, sanadora. Porque por primera vez en décadas, Ricardo estaba eligiendo vivir para sí mismo, y para quienes realmente necesitaban amor. Después, con el dinero de la venta de su casa, compró una vivienda sencilla, pequeña, pero llena de luz, justo al costado de un orfanato. Cuando llegó con sus pocas maletas, los niños lo recibieron con sonrisas auténticas, sin saber quién era ni cuánto tenía. Le ofrecieron un abrazo, una silla, un dibujo hecho con crayones. Y ese gesto valió más que todo lo que su familia le había dado en años. Ricardo pasó días ayudándolos con tareas, contándoles historias de su juventud, enseñándoles a sembrar, a construir, a soñar. Los niños lo escuchaban con ojos brillantes, mientras él descubría que aún tenía mucho para dar. Cada risa, cada abrazo, cada gracias, don Ricardo era una cura para su alma. En una tarde tranquila, sentado junto al árbol del patio del orfanato, Ricardo entendió algo. No había perdido a su familia. Había encontrado otra. Una que sí valoraba su tiempo, su cariño, su presencia. Ese fue el verdadero renacer de Ricardo. No volverse rico. No vengarse. No demostrar nada. Sino volver a sentirse útil, amado, necesario. En su nueva vida, Ricardo descubre algo que jamás imaginó volver a sentir: paz. No una paz silenciosa y amarga, como la que tenía cuando su familia lo ignoraba, sino una paz viva, llena de voces infantiles, risas sinceras y manos pequeñas que buscan la suya sin pedir nada a cambio. El orfanato se convierte en su hogar en cuestión de días. Cada mañana, los niños corren hacia él apenas lo ven llegar. «Don Ricardo. Mire mi dibujo. ¿Hoy me cuenta otra historia?» Esas voces. Esas risas. Esos abrazos espontáneos.
Son más valiosos que cualquier herencia, negocio o falsa palabra de cariño que escuchó de su antigua familia. Ricardo comienza a despertar con ilusión, algo que no sentía desde que su esposa estaba viva. Se levanta temprano, prepara actividades para los niños, organiza sus cuadernos, limpia el jardín, repara juguetes viejos. Y por primera vez desde que enviudó, se siente útil, necesario, amado. Una tarde, mientras ayuda a una niña llamada Sofía a armar un rompecabezas, ella lo mira con esos ojos grandes y sinceros que solo tienen los niños sin maldad y le dice: «Ojalá fueras mi abuelo de verdad». Ricardo siente un nudo en la garganta. Esa simple frase, lo derrumba y lo reconstruye al mismo tiempo. Porque entiende que lo que perdió con su familia de sangre, lo ha encontrado con estos pequeños. Un cariño sin condiciones. Sin cálculos. Sin interés. Solo amor, del que sana, del que llena, del que se recuerda. Los niños lo escuchan como si fuera un héroe, aunque él siempre creyó ser un simple anciano gastado por la vida. Le piden consejos, le muestran sus tareas, comparten sus miedos y sueños. Algunos lo toman de la mano para cruzar el patio. Otros se quedan dormidos en su hombro durante las lecturas. Y cada gesto, por pequeño que sea, es una caricia a una herida que él pensó incurable. Una tarde especial, durante una fiesta sencilla organizada por los niños, Ricardo observa el patio lleno de globos, dibujos y risas. Lo llaman para que corte un pastel que todos hicieron juntos. Cuando sopla la vela, escucha un coro de voces gritar: «Te queremos, don Ricardo». Y allí, en ese instante, mientras las luces del atardecer iluminan los rostros de los niños, él siente algo que ni el dinero, ni las propiedades, ni su propia familia pudieron darle en años. Pertenencia. Ricardo tiene 75 años, pero por primera vez en mucho tiempo, siente que empieza a vivir. Se da cuenta de que la verdadera familia no es la que comparte tu apellido, sino la que comparte tu corazón. La que te abraza sin esperar nada. La que te escucha. La que te necesita. La que te quiere, simplemente por ser tú. Y así, entre juegos, dibujos, tareas y risas, Ricardo comprende la verdad más luminosa de su vejez. Nunca estuvo solo, simplemente estaba en el lugar equivocado. Hoy, al mirar a esos niños, siente más amor, más utilidad y más paz que en toda su vida anterior. Porque su nueva familia, esa que eligió, la que lo eligió a él, le devolvió el regalo más grande. Un propósito. Si te gustó la experiencia real, dale like, comenta y suscríbete, me ayudarías mucho. Gracias por ver mi video.